Buenas tardes, agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación. El tema que vamos a hablar los próximos minutos es el que se refiere a angiotomografía de arterias coronarias. Vamos a compararlo con la resonancia en pacientes con cardiopatía isquémica crónica o síndrome coronario crónico. Vamos a ver en qué paciente vamos a elegir cada una de las técnicas. Para mencionarles, así. Bueno, como ustedes saben, la cardiopatía isquémica es una enfermedad altamente prevalente. De hecho, en Estados Unidos se ve que la prevalencia ha ido incrementándose en el paso del tiempo, a predominio de los pacientes que tienen más de 60 años y en varones. En nuestra población ocupa la segunda causa de muerte, tanto en varones como en mujeres. Y si se hace una proyección al 2050, se va a ver de que aproximadamente 35 millones de muertes de origen cardiovascular se producirán para ese año. Esto confiere o nos da una idea de que va a haber un incremento de más del 70% del total de muertes por este origen, de origen cardiovascular. Esto nos hace pensar de que el diagnóstico temprano es sumamente importante en nuestros pacientes. Nosotros vamos a tener una serie de técnicas de imagen, cada una abocada a identificar lesiones obstructivas epicárdicas. Hay técnicas puramente anatómicas como la tomografía de arterias coronarias o la angiotomografía. Y hay otras técnicas que son más funcionales que nos van a permitir detectar isquemia. Alguna de ellas, como la resonancia, nos va a permitir detectar no solamente isquemia de vasos epicárdicos, sino también isquemia microvascular, ahora con las nuevas secuencias de cuantificación de la perfusión miocárdica que vamos a ver más adelante. Dentro de todas las técnicas, las dos que vamos a tocar son estas dos. La tomografía, ¿cuál es la ventaja que va a tener? La tomografía nos va a permitir identificar la parte anatómica, ver si tenemos placas de riesgo, que es muy importante. Ya vamos a ver más adelante que hay algunas características de placa vulnerable que incluso nos predisponen a síndrome coronario agudo sin condicionar una lesión obstructiva. Es decir, lesiones que son menos del 50%, pero que al tener criterio de placa vulnerable, la probabilidad de hacer síndrome coronario agudo es alta. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Esto nos va a permitir evaluar mediante la tomografía. La resonancia, ¿qué nos va a permitir? La resonancia nos da la función, nos va a permitir evaluar si hay isquemia o no y si hay viabilidad conservada o no. Hay ciertas limitaciones en la resonancia. Ustedes saben que no está accesible en todos los centros, sobre todo en nuestro país. Es de alto costo. En los estudios de estrés farmacológico hay pacientes que no van a poder realizarse, por ejemplo, aquellos que son claustrofóbicos de manera general para la resonancia, pero aquellos pacientes que tienen bloqueo, que son bradicárdicos con frecuencias menos de 50, no vamos a poder ponerle adenosina como agente estresor. Y desde el punto de vista de tomografía es interesante porque las restricciones han ido mejorando. Ustedes saben que cuando mandan un estudio de tomografía, la frecuencia cardíaca es un factor muy importante. Va a depender mucho del tipo de tomógrafo que tengamos. Si tenemos un tomógrafo de 64 líneas de detectores, necesitaremos frecuencias de menos de 60, lo cual en algunos pacientes es difícil de conseguir, incluso con premedicación, pero los nuevos tomógrafos nos permiten de manera súper interesante poder hacer con frecuencias de hasta 70 pacientes obesos, etcétera. Pero les quería mostrar acá un par de imágenes que son imágenes de tomografía con la técnica de conteo de fotones, que es lo último que se está haciendo actualmente. Esta técnica de conteo de fotones nos permite, ¿qué cosa? Nos permite ya tener una resolución de 0.2 milímetros. Actualmente nosotros utilizamos la mayoría, bueno, los centros que tienen tomógrafos de 256 líneas, utiliza cortes o hace cortes de 0.625. Bueno, ahora vamos a poder hacer, o ya se está haciendo, estudios con estos cortes. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir lo que ven aquí, bueno, creo que no se ve acá mejor.
va a permitir que los struts del stent no sean una limitante en evaluar patología que esté intrastent, restenosis intrastent, etcétera, que sí es un hándicap que tiene la tomografía. Es más, aquellos pacientes, y ya tenemos protocolizado en muchos centros, que tienen score de calcio alto con scores por más de 1000, ya no se hace la parte de la angiografía porque la gran calcificación difusa, hace que no se pueda precisar, o sea, tener una cuantificación exacta, bastante real del grado de estenosis. Pues ahora no, como ustedes pueden ver aquí, tenemos que, no lo ven, en la parte inferior estas calcificaciones pueden ser postprocesadas y retiradas. En la imagen de lado podemos ver de que ya no aparecen y de esta manera vamos a ver la real magnitud del grado de estenosis que tienen las placas, ¿no? Entonces, las limitaciones cada vez van disminuyendo en las diferentes técnicas de imagen. ¿Qué nos dicen las guías con respecto? Bueno, desde el 2021 ya se consideraba que la tomografía y la resonancia estaban en el grupo de los pacientes, se les podía hacer pacientes con probabilidad pretest intermedia a alta. Iba más a favor de la tomografía aquellos pacientes en los que yo quisiera descartar si tuviera enfermedad coronaria o quería saber la severidad de la enfermedad coronaria. Y si eran menores de 65 años. En aquellos de 65 años a más o que yo quisiera guiar la revascularización mediante la isquemia, iba más a favor de hacerle una resonancia o una prueba funcional, dentro de las cuales está la resonancia. Ya en el 2023 se dio toda una lista de cuáles son los criterios, en qué pacientes o en qué condiciones debemos de hacer tal o cual prueba. Y en el 2023 la guía AJA de síndromes coronarios crónicos también le da el espaldarazo a las pruebas funcionales para evaluar estos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Pero en el 2024 hay algunos cambios, comenzando porque tenemos un espectro clínico en donde ya no solamente se habla de las lesiones coronarias epicárdicas, sino se le da una importancia, y dentro del grupo clínico está… Ay, no sé. No puedo, el puntero, por favor, no hay puntero. ¿Puedo? El puntero. Perdonen un ratito para poder señalarle. No funciona el puntero. Ok, gracias. Tenemos ya este espectro clínico, empezando desde pacientes asintomáticos que tienen algún examen, ya sea anatómico, funcional, alterado. Pasamos por aquellos que tienen enfermedad microvascular. De allí ya aquellos que ya tuvieron un evento coronario y que tienen steno bypass, hasta llegar finalmente a aquellos que tienen disfunción de ventrículo izquierdo. Esto es importante porque tenemos no solamente que evaluar lesiones epicárdicas, sino también microvasculatura. La tomografía nos va a permitir valorar todo esto, las lesiones, el grado de estenosis, el tipo de placa, que es sumamente importante. No solamente vemos el grado de estenosis, sino es importante ver el tipo de placa, si hay criterios de placa vulnerable o no. Y si ya estamos frente a un riesgo intermedio alto y queremos valorar si hay isquemia, la resonancia dentro de este grupo de pruebas funcionales nos va a permitir detectar el primer defecto de la cascada isquémica, que es el déficit de perfusión. La guía nos habla de criterios clínicos, para hacer un score de factores de riesgo que tengamos y de acuerdo a ello establecer la probabilidad pretest. Entonces, ¿cómo sería? Aquellos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja a moderada irían a tomografía de arterias coronarias, a una prueba anatómica, y aquellos que tienen una probabilidad pretest moderada a alta deberían de ir a una prueba funcional, dentro de las cuales está la resonancia con estrés farmacológico. Las guías nos hablan en cuanto a tomografía que podemos, bueno, el grupo que ya les mencioné, grupo con probabilidad pretest baja o intermedia, pero también se puede hacer aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección por encima de 35% y que también están en este grupo de bajo o intermedio y que tengo sospecha de que la causa de su falla cardíaca sea un síndrome coronario crónico. En el caso de resonancia, lo mismo, probabilidad
vuelvo a repetir, moderada a alta, pero además de ellos también a los pacientes con insuficiencia cardíaca y dolor torácico, en lo que yo tenga sospecha de enfermedad coronaria y allí desee evaluar isquemia y también viabilidad, en pacientes que tengan la posibilidad de ANOCA o INOCA como posibilidad diagnóstica y que yo quiera evaluar disfunción microvascular. En este tema es bien interesante porque uno de los hándicaps de la resonancia era que había no mucha precisión diagnóstica en cuanto a lo que era disfunción microvascular o enfermedad de tres vasos o isquemia balanceada. Ahora con la perfusión cuantitativa, que ya les muestro en un momento algunas imágenes, la precisión diagnóstica ha aumentado notablemente y entonces se vuelve de lo que ya es una técnica bastante robusta, mucho más precisa para este grupo de pacientes, ¿no? Los pacientes con enfermedad microvascular. Y cuando yo le hago estos estudios, ¿en quiénes yo tengo que poner el ojo y tener en cuenta de que hay un criterio de alto riesgo de evento coronario? Si yo hago una resonancia con estrés farmacológico, envío y me dicen en el informe que tengo isquemia de por lo menos 2 de 16 segmentos, entonces ya me está hablando de un criterio de alto riesgo. Más de 3 si es que hubiera sido una prueba de resonancia con dobutamina, ¿no? En ese caso son 3 segmentos. Y si yo ya quiero cuantificar la severidad de la hipoperfusión o de los trastornos isquémicos, aquí, dependiendo del número de segmentos, tengo isquemia leve, moderada y severa. Y en tomografía es distinto, va a ser si yo tengo enfermedad de tronco, si son 3 vasos, si no es tronco, pero incluye la descendente anterior proximal, o si solo tengo DEA proximal y tengo una FFR medida por tomografía que me sale con isquemia, que hay un compromiso hemodinámico evidente. Si nos centramos solamente en tomografía, algunos puntos interesantes. La sensibilidad y el valor predictivo negativo de esta técnica es bastante alta. No solamente nos va a permitir dar el grado de estenosis per se, o sea, no es un estudio de luminografía, sino nos permite ver las características de la placa. Y eso en el paso del tiempo es sumamente importante. O sea, en un informe es vital para los que hacemos imágenes poder informar no solo el rango de estenosis, sino también alertar al clínico si hay algún riesgo, alguna placa que sea llamada placa vulnerable y que esta placa lo pone al paciente en un riesgo de síndrome coronario agudo. Entonces es importante no solamente dar el rango, sino también hacer la descripción de la lesión, del tipo de placa. Estas son las imágenes que nos brinda la tomografía. Nosotros en las evaluaciones siempre debemos de dar el CAT-RAS, que es un sistema que nos permite decirle al clínico después de esto cuál es el siguiente paso a realizar. No solamente permite valorar arterias nativas, sino también valorar stents, valorar también los puentes aortocoronarios, ver si están permeables o no están permeables las anastomosis proximales, distales, y el recorrido, cómo está. Ya desde el 2016 esta técnica dio un salto bastante exponencial. En el 2016 las guías NICE, las guías británicas, lo ponen como una técnica de imagen de primera línea para aquel paciente que tiene dolor torácico típico o atípico, cosa que antes no se consideraba. De hecho, yo a veces lo cuento como anécdota. Cuando era residente, yo terminé la residencia en el 2012, en toda mi residencia nunca vi un estudio de tomografía arterias coronarias. Era bastante raro mandar este tipo de estudios. Ahora casi es pan de todos los días y los residentes lo manejan bastante bien. Esto ha ido creciendo mucho. Este es un artículo que me pareció interesante mostrarles porque ve cómo ha sido la evolución de la tomografía o qué importancia, en qué ha impactado el usar más tomografía en los últimos años, a partir de la consideración que empezaron con las guías NICE en el 2016 y que luego en la guía actual del 2024 ya lo ponen con un nivel de evidencia 1A para detectar enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico. Vean cómo ha ido creciendo la tomografía. Esta es la curva de la tomografía. Esas son las curvas de otras pruebas diagnósticas, pero la tomografía ha ido avanzando notablemente en el paso de los años. Este es un
una evolución de un centro en Inglaterra y se ve a la par que así como aumenta el número de pacientes mandados, enviados a estudio de tomografía, se ve que la mortalidad también empieza a descender. Y este descenso tiene que ver mucho con la posibilidad de identificación precoz de enfermedad coronaria y la posibilidad de poder tratar factores de riesgo, de empezar con estatinas, de poder identificar a aquellos pacientes antes de que lleguen a un infarto de miocardio. Eso es algo sumamente importante. Y es importante porque les hablaba de las placas vulnerables y las placas vulnerables no solamente se van a detectar en pacientes con dolor torácico estable. Hay 4 criterios de placa vulnerable: remodelado positivo, placas de baja atenuación, signo del anillo del servilletero o calcificación espiculada. Estas características son vistas por tomografía, deben de ser informadas y si ustedes ven, aquí este es un estudio que les decía, no solamente en dolor torácico crónico, sobre todo en dolor torácico agudo, que muestra el ROMICAT, que es un estudio bastante conocido, seguramente muchos de ustedes lo han visto, lo han leído. En este estudio se ve que aquellos pacientes que llegan con dolor torácico agudo de emergencia y que en el estudio, en la estrategia que utilizan de tomografía al inicio, ven que tiene alguno de estos criterios de placa vulnerable, el riesgo de hacer síndrome coronario agudo es el mismo que si tuviera una lesión obstructiva. Entonces, la importancia de detectar estas lesiones, aún, vuelvo a repetir, aún si esa lesión no me condiciona una lesión obstructiva, es decir, es menos del 50%, es muy importante. De igual manera, hay muchos estudios, el PROMIS, el Discharge y el Scott Hart, que fueron como que le dieron el soporte a la técnica de tomografía, si queremos llamarlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, este es un resultado parte del estudio Scott Hart que nos menciona lo siguiente: aquellos pacientes en los que se detecta placas de baja atenuación y que tienen una carga aterosclerótica mayor del 4%, el riesgo de hacer infarto es 5 veces más que aquellos en los que no encontramos este tipo de placa. De igual manera, no solamente las placas de baja atenuación, sino las otras placas vulnerables, remodelado positivo, calcificación espiculada, etcétera, también van a hacer que en la detección de enfermedad coronaria y el riesgo de infarto de miocardio a los 2 y a los 5 años se incremente. Finalmente, para terminar esta parte de tomografía, vean aquí, la tomografía ha impactado de tal manera que antes, cuando se enviaban estudios a cateterismo, había muchos pacientes que en realidad no debieron de ir a cateterismo, y en una realidad como la nuestra, en donde tenemos recursos limitados, hay que hacer uso de las salas de hemodinamia de manera adecuada, o sea, para hacer procedimientos complejos como el que nos describía, por ejemplo, el doctor Gerald hace un momento, o para hacer angioplastías. Y entonces, si utilizamos la estrategia de tomografía, el número de pacientes que en realidad todos se hacen cateterismo, pero aquellos que utilizaron la estrategia de tomografía, solamente en ese grupo se detectó 7.5% de casos que tenían lesiones no obstructivas. Pero si se utilizó la estrategia de no hacer tomografía e ir de frente a cateterismo, el número sube hasta 55%. De igual manera, aquellos que no requirieron revascularización utilizando una estrategia de tomografía es mucho menor que utilizando directamente cateterismo. Y obviamente esto se ve impactado en los costos. Los costos son mucho menores al utilizar estrategia de tomografía, angiotomografía de coronarias versus ir a un cateterismo directamente. En cuanto a resonancia, ustedes ya conocen, yo creo que resonancia es una técnica que ha avanzado muchísimo en los últimos años. De igual manera, cuando fui residente tampoco vi resonancias, pero importante decirles los 3 pilares de hacer una evaluación con resonancia en un paciente con síndrome coronario crónico. Le pedimos por estas 3 cosas que queremos ver: la función, la detección de isquemia y la viabilidad. Ver qué tan comprometido está el músculo. Hay un infarto que es subendocárdico, es un infarto transmural. Si es transmural, ya no valdría la pena hacer una revascularización de esa zona porque la posibilidad de recuperación es bastante pobre.
sobre todo si estamos hablando de más de 75% de infarto. Pero si hablamos entre 50 y 75, quizás ahí valdría la pena hacer un estudio con dobutamina, como este caso, es una resonancia con estrés farmacológico que nos permite ver si hay una reserva contráctil aún en el músculo y de esta manera decidir si vamos o no a revascularizar esa arteria. El realce tardío es también muy importante, como les decía, la viabilidad es uno de los 3 puntos importantes en la información que nos da la resonancia, ¿no? Bueno, aquí lo pasamos, esta es isquemia y si hay viabilidad. La precisión diagnóstica es bastante alta, incluso si lo comparamos con cateterismo o si lo comparamos con FFR. En cuanto a las otras técnicas de imagen, también tiene una alta precisión diagnóstica. Mencionarles de repente, alguna vez me han preguntado, ¿por qué no podemos evaluar por resonancia si se ven las imágenes tan claras? ¿Por qué no podemos evaluar las coronarias por resonancia? Las coronarias nos van a servir en resonancia solamente para ver el inicio, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Resonancia no tiene la capacidad de evaluar calcificaciones, no lo ve. Entonces, no nos va a servir para enfermedad coronaria, nos sirve para anomalías de nacimiento, para ver el recorrido quizás, hasta eso, con limitaciones, pero no nos sirve para evaluar las arterias coronarias. Sí para evaluar el músculo, el daño que está sufriendo el músculo, qué tanto compromiso hay en la función. Tiene valor pronóstico y esto, ya para terminar, la perfusión cuantitativa. La perfusión cuantitativa, antes nosotros hacíamos la valoración visual de la isquemia. Decíamos, ¿qué segmentos están mucho más oscuros? Esos son los que están hipoperfundidos, entonces esa es la arteria comprometida. Pasó a un semicuantitativo y ahora ya hay mapas de perfusión con la posibilidad de nosotros hacer la medición del flujo sanguíneo miocárdico, de la reserva de flujo sanguíneo, de la reserva de la perfusión miocárdica con valores cuantitativos. Aquí ya es mucho más objetivo y esto nos va a permitir ver enfermedad multivaso. De hecho, cuando lo comparas con un lector súper experimentado, se ve que la perfusión miocárdica con los mapas es mucho mayor la precisión comparado con un ojo muy entrenado. Entonces sí hay una diferencia que vale la pena tenerlo en cuenta. Para disfunción microvascular, que antes se decía, bueno, resonancia como que tiene limitaciones, ahora con esto se puede hacer la cuantificación y se ve muy claramente. Hay un grupo, esta es la última diapositiva, hay un grupo de pacientes que siempre se pregunta, ¿y qué hacemos con aquellos que no tienen ningún síntoma y yo quiero ver si tiene enfermedad coronaria, si hay posibilidad o riesgo de síndrome coronario crónico? Esta es una estrategia que plantean estos investigadores en hacerle, bueno, ellos utilizan, esto es en Europa, utilizan el SCORE-2 como tabla de riesgo y ven cuál es la probabilidad pretest que tienen. Dependiendo de la edad y dependiendo de la probabilidad pretest, mandan a hacer la prueba y de ahí reestratifican la posición del paciente para ver si realmente vale la pena hacer alguna estrategia de revascularización o no. Muy bien. Esto es también otro artículo que nos hablaba de cómo hacer el seguimiento. Por ejemplo, en estrés farmacológico, si tienes un paciente que es sintomático, pero es dolor torácico, con dolor torácico, pero es estable, en este grupo de pacientes vale la pena, según la guía europea, hacerle estudios cada 3 años a 5 años. Y si ya tenemos un dolor torácico inestable, de verdad la estrategia de revascularización, como decía el doctor y concuerdo con él, hay que mirar pacientes más que imágenes. ¿Qué puntos para recordar? Ya han visto que hay diversas técnicas de imagen, utilicemos la que mejor tengamos en nuestro centro, con la que seamos más expertos, pero si queremos ver en este tema o en esta exposición, queremos ver la anatomía, queremos ver si hay placas vulnerables, la tomografía nos va a ayudar. Un punto que olvidé de mencionarles es que si yo a la tomografía le agrego secuencias de perfusión y le hago realce tardío, también podría haber isquemia.
pero ojo que eso también a expensas de un alto costo en cuanto a la radiación que vamos a utilizar. Entonces, eso también hay que valorarlo. Nos brindan información anatómica, la tomografía nos brinda información funcional, todas las pruebas funcionales, dentro de las cuales hemos hablado hoy de la resonancia con estrés farmacológico. La multimodalidad de imagen, y eso es algo que hay que tener en cuenta, nos ha permitido refinar, ser mucho más precisos en el diagnóstico de aquellos pacientes con síndrome coronario crónico, pero no hay que hacer sobreuso de ellas, porque uno, hay que tener en cuenta la exposición a la radiación de los pacientes y lo otro también los costos. Para eso se pide seguir la probabilidad pretest y de eso ayudarnos para ver qué prueba le conviene a nuestro paciente y siempre qué es lo que queremos encontrar. Queremos ver anatomía, queremos ver isquemia, queremos ver viabilidad. La resonancia con estrés con adenosina o con dobutamina nos va a permitir valorar isquemia, nos va a permitir valorar viabilidad. Y la perfusión cuantitativa, que es lo último que trae la resonancia, nos va a permitir que ya no hayan problemas con aquellos que tienen enfermedad de 3 vasos o isquemia balanceada o con la disfunción microvascular. Y de igual manera, las nuevas técnicas de conteo de fotones en tomografía nos está permitiendo que ya no, el calcio no sea una limitación, ni la frecuencia cardíaca sea una limitación para valorar a estos pacientes. Soy del Hospital de la Fuerza Aérea y de la Clínica Internacional, orgullosa de mi equipo. Muchísimas gracias por su atención.